Buenas tardes. Ni Reinas ni Cenicientas presenta hoy un especial porque la temática que tenemos es una temática bastante difícil. Estamos hablando de la quemadura a las mujeres con agentes químicos. Ya luego nos ampliaremos aquí en explicaciones con cada una de nuestras invitadas. En el día de hoy contamos con la presencia de Gloria Estela Díaz, representante por el partido Mira, Sandra Mojica, subsecretaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, y Gina Potes, directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros. Muchas gracias por acompañarnos un sábado y justamente periodo de vacaciones de alguna manera o de reflexión. Queremos además no solamente hablar de la situación en Colombia, queremos también dar una mirada a otros lugares, uno en América Latina y otro en los países islámicos. Queremos entonces, antes de entrar, porque la tenemos en línea, queremos hablar con Silvina Molina, periodista de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y además periodista de la Agencia Nacional de Argentina. Buenas noches, Fabiola, un saludo para vos y para todas las personas que te acompañan en el estudio. Es un placer muy grande compartir este programa con vos, del cual estamos tan orgullosos en la Red Internacional. Felicitarte públicamente a vos y a un canal público que tenga un programa de estas características. Gracias, Silvina. Queremos entrar entonces en materia. Queremos que nos cuentes de una manera rápida cuál es la situación en este momento de las mujeres en Argentina agredidas por agentes químicos, porque sabes cuál es la situación que se está presentando hoy en Colombia. ¿Cuál es la situación en Argentina en este momento? Lamentablemente hay temas que nos unen, como la violencia hacia las mujeres a través de quemaduras o femicidios con fuego, que es el término que usualmente se están usando en los medios argentinos. En Argentina no tenemos estadísticas oficiales sobre femicidios y mucho menos femicidios con fuego, pero hay una organización social que se llama la Casa del Encuentro, que tiene un observatorio de femicidios y es la que nos brinda los datos que voy a compartir ahora con ustedes. En Argentina ocurrió un hecho que fue muy impactante, que fue el asesinato con fuego, el femicidio con fuego de Wanda Tadei. Wanda era la esposa de un guitarrista de un grupo de música muy conocido aquí en Argentina que se llamaba Callejeros, un grupo de música que participó de un fatal incendio que tuvimos en la Argentina el 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas. El marido de Wanda era baterista de ese grupo. En el 2010, él la prende fuego a Wanda y Wanda muere. A partir del asesinato de Wanda, que fue en el 2010, 76 mujeres murieron incineradas por sus parejas o exparejas en la Argentina. Y eso nos llevó a plantearnos, al periodismo, cómo hacíamos para informar sobre estos temas. Porque nos ponían en una trampa de los violentos. Decíamos, a partir del asesinato de Wanda, que fue tan mediático por todo este contexto que les expliqué, porque era la esposa de un músico, ¿estamos fomentando que se repitan este tipo de asesinatos de mujeres? Bueno, lo debatimos bastante, consultamos con algunos especialistas, incluida Pilar López Díez, que es una especialista en género y medios de España, y una de las conclusiones a las que arribamos es que la violencia no nos puede silenciar, tenemos que hablar de esto. El tema es que no tenemos que dar tantos detalles y que nunca tenemos que olvidar cuál es la génesis de esa violencia. Siempre tenemos que contextualizar las noticias. Es
un tema que nos interpela, y nos interpela no solo en Argentina, los está interpelando a ustedes allí en Colombia y en otros países también, así que me parece que esta comunicación es fundamental para que pensemos el rol que tenemos desde el periodismo, para opinar y para informar sobre los femicidios con fuego. Silvina, ¿nos puedes comentar un poco cuál ha sido la respuesta a partir de las leyes, si hay alguna normativa, si se ha hecho justicia o si hay impunidad con estas 76 víctimas? La mayoría ha quedado impune porque el tema es que estas mujeres mueren y es la palabra de ellas contra el agresor. Mejor dicho, muchas de ellas quedan inconscientes debido a las quemaduras. La mayoría de los casos son mujeres que han pasado muchos días internadas en coma, por lo tanto no han podido hablar, y la versión que se repite en los agresores es que ellas se suicidaron. Entonces quedan la mayoría de los casos impunes. En el caso tan mediático del guitarrista del grupo callejero de Vázquez, él sí fue condenado a prisión perpetua, pero de los 76 casos que sepamos, solo 3 agresores fueron condenados a prisión perpetua, uno a 15 años de prisión, otro a 18 años de prisión, y la mayoría han quedado libres porque tampoco tenemos una legislación específica que tenga que ver con esta metodología de femicidio. Silvina, como tú sabes que los minutos en televisión son así rapidísimos, agradecemos mucho la información que nos has dado, lo que quiere decir entonces que este es un problema generalizado, bueno, no podemos hablar de generalizado, pero que realmente se vive en muchos lugares del mundo y Argentina es uno de ellos. Muchas gracias, Silvina, y quedamos aquí en estudio con nuestras invitadas. Gracias a vos, Fabiola, un saludo muy grande, un abrazo. Gracias. Bueno, pues como acaban de escuchar a nuestra colega en Argentina, pues se presentan situaciones similares. El caso en Colombia no es reciente. Gina, de eso tú conoces bastante. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación y por el espacio para poder contarles un poco lo que ha venido siendo la historia de las mujeres en este tipo de agresiones. Y bueno, como bien dices, es algo que se viene ya repitiendo hace por lo menos 20 años en Colombia. Estaba muy invisibilizado, la verdad, a lo largo de todos estos años, hasta hace más o menos 2 años, 3 años que empezamos como a hacer esa incidencia, esa visibilización y esa sensibilización, que es lo que siempre hemos pretendido hacer. Y tristemente nos hemos dado cuenta que el manejo que se le ha dado a la información, la forma de dar la nota, todo ha sido como tan mediático que tristemente para las mujeres ha creado un efecto boomerang y ha hecho que este tipo de agresiones vayan siempre creciendo en vez de disminuir. Esta situación que se está dando en este momento tiene un aspecto central y es el cuerpo de las mujeres. Pero nos hemos encontrado últimamente, bueno, hablamos de lo que se ha venido dando, que es lo que decía una de las mujeres agredidas, quemadas. Ella dice que su pareja antes de agredirla le dijo: es que si no eres mía, no eres para nadie. Estaba hablando de su propiedad privada. El derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo le estaban decidiendo a ella, sobre el cuerpo de ella. Sin embargo, últimamente ha habido como un debate con el tema de las cifras. Se dice que el 40% de esos 926 que se hablan, que ya por lo visto son 930 en los últimos 10 años, ¿cómo nos puedes tú clarificar un poco esa situación, Sandra? Pues mira, realmente con los problemas de información que tenemos en el país,
cada entidad maneja un sistema diferente, no son cifras que podamos complementar o comparar unas con otras. Tenemos cifras que nos da medicina legal, donde al parecer no solo están incluidos casos de mujeres que hayan sido agredidas con estos agentes químicos, sino que también están incluidas personas que han tenido accidentes de trabajo en la industria, porque también ocurren estos casos, o otra clase de accidentes con otras clases de sustancias, digamos. Entonces no son equiparables una cifra con otra, realmente tenemos un problema en el sistema de información. Sin embargo, la información que tenemos sí nos dice que esta es una situación que le ocurre más a las mujeres que a los hombres y que ocurre por circunstancias distintas y que además tiene unas implicaciones diferentes. Muchas de las mujeres que han sido agredidas, esta agresión ha sido la máxima exacerbación de una violencia que ya venían viviendo. Muchas de estas mujeres han venido ya en relaciones de pareja, como tú lo has contado, que su agresor es su expareja o su compañero permanente, y son mujeres que han venido sufriendo discriminación y vulneración de derechos previamente, y que llegar a este punto máximo de violencia contra ellas, contra su dignidad, no solo destruye su cuerpo, su rostro, sino también su dignidad, su humanidad, su autoestima y su identidad, porque las deja en una situación de indefensión muy fuerte, y por eso es tan dramática la situación de las mujeres que han sido sobrevivientes de estos ataques. Justo esta mañana hablaba con un hombre que también fue agredido, y él me decía, pero ¿por qué a los hombres no nos defienden? ¿Por qué no hablan de nosotros que también hemos sido agredidos? Y mirábamos la diferencia del punto de partida, a partir del ataque, del cual parte una historia como la de él, al punto donde el cual las mujeres partimos. Entonces lo vivimos de maneras distintas. No quiere decir esto que los hombres que han sido víctimas de estos ataques no hayan sufrido y que no sea un delito atroz. Lo sigue siendo. Lo que pasa es que el impacto y la manera como lo viven las mujeres es distinto. Y la red de apoyo social que se genera alrededor de la víctima también es fundamental y central. Muchas de las mujeres, al ser su agresor, su compañero afectivo, su excompañero afectivo, eso les genera un impacto emocional muy fuerte del cual es muy difícil recuperarse. Muchas de las requerimientos para que las mujeres se recuperen tiene que ver con su estado emocional. Si la mujer se ha deprimido, si la víctima se ha deprimido, la posibilidad y la capacidad del cuerpo para aceptar los injertos es más difícil. O sea, eso está relacionado. Hablando de dificultades, y como hemos querido también presentar una visión internacional, antes de continuar y de llegar a nuestro primer corte, queremos escuchar a Zaida Boutagia, periodista marroquí, también de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Adelante con la nota. Zaida, ¿podrías comentarnos un poco cuál es la situación en este momento? Digamos que se manifiesta de mil maneras, pero lo más llamativo de ellas, de estas maneras, es el maltrato físico, psíquico y jurídico. Aquí, en el mundo árabe islámico, yo pertenezco a Marruecos, pero Marruecos es un país árabe y islámico, donde las mujeres, aparte de que han conseguido mucho, queda mucho por conseguir todavía. En cuanto al maltrato, pues tanto en Marruecos como en otros países como Jordania, Palestina, Líbano y otros, el maltrato a las mujeres es matar, es el machismo tal como es, pretende pues hacer daño a la mujer, al cuerpo de la mujer. Hay casos de matar, hay casos de violar, casos de incluso violar y luego tirarlas en pozos o descampados, pero aquí no tenemos estadísticas, porque no nos llegan porque los medios de comunicación no hacen su papel de transmitir la información en su momento. Sobre el caso, tenemos conocimiento de mujeres que han sido quemadas allá. ¿Nos podrías comentar sobre esa situación? Hay
casos que se presentan, casos así en la prensa, pero sin reflejar datos concretos sobre la víctima o sobre el caso. Sobre todo se consideran casos aislados. Tenemos datos de hace 3 años de una mujer quemada viva en Palestina, por ejemplo, pero hasta el momento o hasta después de ese crimen, que se supone que es un crimen, no hubo reflejos de datos concretos. Es decir, lo que te puedo comentar aquí es que no hay malos tratos. Diariamente hay malos tratos y atentados contra el cuerpo de las mujeres. ¿Puedes hacernos referencia a este caso? Porque realmente suena contradictorio hablar de la violencia de las leyes. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Marruecos lo que vivimos el año pasado, una historia que conmocionó al mundo entero, y es de Amina, la joven Amina Filali. Es una joven de 16 años, se casó con su violador. Y las leyes en Marruecos, sobre todo el artículo 475 Código Penal, castiga al violador con 5 años de cárcel y una multa de 200 dirhams, entre 200 a 500 dirhams, equivalente a 150 dólares. El resultado, que las víctimas no aguantan, como el caso de Amina Filali, por ejemplo, ha tenido que poner fin a su vida tomando veneno y murió. La verdad es que no es tantos los que han dejado en libertad. Más bien lo que ha pasado es que el sistema no ha sido suficientemente eficiente para capturar a las personas que han atacado con ácido. Ha habido más de 900 personas atacadas con ácido y parece que solamente ha habido 2 condenas. Entonces no es tanto que el juez ha dejado en libertad, sino que ni siquiera han llegado a los estrados judiciales. En los casos en que se haya dejado en libertad puede haber habido deficiencia en la fiscalía, en la manera como presenta el caso ante el juez. Lo que sí es claro es que la justicia debe tener una actuación uniforme y saber que las personas que atacan con ácido evidentemente son un peligro para la sociedad y tendría que aplicárseles la medida de aseguramiento. No son tan bajas, porque desde el año pasado la pena a una persona que lastime, que hiera, a una persona que la lesione con ácido puede llegar a ser de 15 años, que es la misma pena que existe para la tortura. Entonces, cuando decimos que si lo volvemos tortura, pues la tortura hoy tiene 15 años de pena, es lo mismo. Lo que sí podría pasar es que deberían suprimirse todo tipo de beneficios para este tipo de conductas, que no haya beneficios, que no haya subrogados penales, porque 15 años pueden ser fácilmente, digamos, cumplidos con 6 años o 7, si partimos del hecho de que la persona no se allane y no confiese, porque si confiesa entonces los 15 se le devuelven 7. Pienso que en estos casos de actos de ese nivel de barbarie deben suprimirse todo tipo de beneficios, todo tipo de beneficios. Representante Gloria Estela, creo que le tocó su turno. Gracias, Pablo. Ya escuchamos a la exfiscal Vivian Morales hablar sobre la parte judicial. Yo quisiera que usted nos hablara sobre la ley 1639. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué no se ha reglamentado? O sea, puede explayarse. Bueno, muy buenas tardes, Fabiola, un saludo muy especial para ti, para Gina, para Sandra y por supuesto para todos los televidentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Y un poco escuchando la nota anterior me doy cuenta que hay una desinformación muy grande. Es que a 9 meses de haber sido expedida la ley 1639, mucha gente ni siquiera sabe qué contiene la ley. Dice la señora exfiscal que debería suprimirse todo tipo de beneficios, la excarcelación para este tipo de agresiones con agentes químicos, y eso ya lo contempló la ley. ¿Qué dijimos en la ley 1639? Primero, se incrementaron las penas para los agresores que atacan a las víctimas con ácidos. Eso se hizo.
El problema es, y la gran polémica en este momento está en si las penas que se lograron con la 1639 son las que requiere la sociedad para castigar ejemplarizantemente a este tipo de delincuentes. Pero antes de decirte las penas, tenemos que hacer un recuento y un histórico de qué era antes el delito. Antes de la ley 1639, atacar con ácido a una persona era considerado, como hoy lo es, una lesión personal. Pero la lesión personal estaba sujeta a la incapacidad que se le diera a la víctima. Y por eso el delito en la anterior legislación era excarcelable. Y el agresor contaba con el beneficio de descuentos en la pena, subrogados penales, porque la ley era muy laxa. Entonces, la pena mínima que un agresor empezaba a pagar en la legislación anterior era de 1 año, 4 meses. Y la máxima iba hasta 7 años. Y a esos 7 años descuéntele descuentos por buen comportamiento, trabajo al interior del centro penitenciario, allanarse. Fácilmente un agresor podía pagar 3 años de cárcel y podía ir a pagarlos a la casa por cárcel. Con la ley 1639, ¿qué hicimos? Incrementamos las penas. Cuando un agresor hoy, en vigencia de esa ley, ataca a su víctima con ácido y le causa una deformidad en rostro o en cuello, se va a enfrentar a una pena que inicia desde los 8 años y va hasta los 15 años. Con esa pena mínima de 8 años, ya el delito no puede ser excarcelable. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a gozar del beneficio de la casa por cárcel. Y la pena máxima, repito, es de 15 años, que tampoco le va a dar subrogados penales. Pero también es importante decir que si el agresor se allana, confiesa que cometió el delito, entonces de 15 años se va a reducir a la mitad, 7 años y medio, que tampoco es ejemplarizante. Pero así fue que quedó la ley. Gina da fe de lo que yo voy a decir acá, porque nosotros intentamos, Fabiola, en el Congreso de la República, primero, buscamos la posibilidad de que el delito se convirtiera en un delito de lesa humanidad. No lo logramos. ¿Por qué? Porque el delito no reúne los requisitos para ser calificado como un delito de lesa humanidad. Por eso a mí me indigna ahora escuchar que hay quienes están proponiendo que sea calificado como un delito de lesa humanidad, porque uno no puede engañar a la gente. No se puede calificar esto como un delito de lesa humanidad por 2 razones. La primera, porque para que se califique de esa manera tendría que cometerse la agresión en medio de un conflicto armado, y eso no sucede con las víctimas que han sido atacadas, hombres y mujeres. Y lo otro es que tiene que ser sistemático, y esto no ha sido sistemático en el número y las cifras que tenemos. Ahora bien, están proponiendo, como decía bien la doctora Vivian Morales, que sea calificado como una tortura, pero la tortura no da tampoco pena superior a 15 años. ¿Qué es lo que nosotros queremos ahora proponer? Que se trate de un delito autónomo, y yo creo que va a haber oportunidad de hablar de esto más adelante. Pero hablemos de qué más trajo la ley 1639. Con esa ley logramos que hubiese una ruta de atención integral para las víctimas de ataques con agentes químicos. ¿Qué significa esa ruta de atención integral? Que haya un protocolo en los hospitales, en las clínicas, en los centros hospitalarios, para que cada vez que se presente una situación de esta, las víctimas sean atendidas de manera inmediata, no les pongan obstáculos. La ley contempló cirugías reconstructivas y estéticas completamente gratis. ¿Y qué ha dicho el ministro de Salud? No, pues eso no hay que reglamentarlo, porque es que las cirugías reconstructivas las tiene el POS. Pero usted sabe, Fabiola, en la crisis del sistema, lo que significa que una persona vaya a exigir que le hagan una cirugía. Representante, démosle a Gina la posibilidad que nos cuente esa experiencia que tiene la Fundación sobre ese recorrido que les toca hacer en las EPS, en lo que es el sistema de salud. Mira, sinceramente es muy triste. Creo que antes que difícil y todo, yo tengo que nombrar la palabra tristeza, porque siempre nos hemos dado cuenta y todos sabemos que la salud es un derecho. Y como derecho, pues es un derecho, y es un derecho humano que tienen las personas, y pues en este caso las mujeres víctimas de agresiones con agentes químicos, o los hombres, las personas que han sido agredidas. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, ya que las EPS dicen que estaban siendo catalogadas, de hecho creo que todavía lo son, como cirugías estéticas, todos los tratamientos que vienen ligados a las cirugías, que son bastante complejos también, donde se requieren cremas hidratantes, protectores solares, licras, siliconas, y nada de esto está incluido dentro del POS, excepto el acetaminofén, gracias a Dios, siempre lo he dicho.
Pero pues a ver, qué tristeza que nosotros tengamos que estar peleando por la salud, por unas cirugías. Siempre he dicho y lo hemos dicho desde siempre, es una situación que nosotras no elegimos que nos pasara, pero nos pasó y lo hemos venido afrontando de la mejor manera con todos los cuellos de botella que se han puesto en esta situación, y tal vez por eso es que en cierto momento nos levantamos en esa voz de protesta para exigir, para decir, hey, estamos acá, somos ciudadanas, tenemos derechos y bueno, es de ahí donde se viene haciendo la incidencia, donde se empezó la incidencia para que saliera un proyecto de ley, el cual salió, tristemente no se ha reglamentado, pero igual yo sí digo una cosa, qué tristeza que tengamos que esperar a que se reglamente un proyecto de ley para que las mujeres sean atendidas, para que haya justicia, para que se reglamente la comercialización y venta de estos químicos. Realmente es muy triste, y yo sí lo digo acá, para mí las leyes en este país son muy débiles, para mí no trascienden más allá del papel en la cual quedan plasmadas. Sandra, antes de que continuemos con la ley 1639, hay una duda que nos podrías aclarar, porque siempre se ha usado, y creo que en la ley también se utiliza la palabra ácido, pero se ha cambiado por el de agentes químicos. ¿Por qué? Porque las sustancias no son solo ácidos, ¿sí? Digamos, son varias las categorías de sustancias, no las vamos a nombrar aquí porque parte de la posición nuestra es que no queremos dar información al detalle porque hay un efecto negativo sobre la vida y la salud de las mujeres en la ciudad, que van mucho más allá de los ácidos y que generan una lesión permanente en quienes son víctimas de esos ataques. Por eso estamos hablando de personas que son atacadas o que son sobrevivientes de ataques con agentes químicos, porque va mucho más allá del ácido, pero también porque el mensaje que queremos posicionar no es dar toda la herramienta a quien tenga una idea potencial de agredir a una mujer, porque vuelvo y digo, aquí el punto es de cómo tratamos de dejar de justificar y de dar información y aportes a quienes están violentando a las mujeres. Una preocupación que hemos tenido es que en muchos de los medios de comunicación se ha hablado de que son personas que tienen problemas mentales, de que son, y en eso de pronto hay un punto ahí de discusión contigo, en términos de que puede que no sea sistemático el mismo actor, pero sí es sistemática la violencia contra las mujeres en este país, sí es un tema estructural, no son casos aislados, no son crímenes pasionales, no son casos puntuales de locura, sino que efectivamente sí hay una estructura de violencia contra las mujeres, hay una tolerancia social muy fuerte frente a la violencia contra las mujeres en lo que tenemos que trabajar. Por eso no hablamos de ácido, sino de agentes químicos, y por eso también estamos tratando de que se generen en la ciudad unos mensajes muy claros de no tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, y ahí sí el papel de los medios de comunicación es central. Digamos que estamos dando unas puntadas a periodistas, a medios de comunicación, para decir cómo debemos informar este tipo de noticias. Responsabilidad de informar. Seguimos entonces con la 1639. No es no informe, es claro, ¿cómo informamos? A mí me parece que lo que Fabiola acaba de decir es muy importante, y ojalá este sea el escenario para hacerle un llamado de atención a todos los medios de comunicación. El caso de Natalia Ponce fue mediático, pero la forma como algunos periodistas transmitieron la información e incluso hablaron con nombre propios de sustancias resulta muy dañino para una sociedad que, estando enferma, puede utilizar toda esa información para generar más daño. Y a mí eso del boomerang que habla Gina me preocupa, porque no sabemos si nosotros, por transmitir información, estamos abriendo posibilidades para que este tipo de ataques, que son atroces, se repitan con mayor frecuencia a la que estamos viendo. Pero volviendo a la 1639. ¿Qué falta reglamentar? El tema de salud, que es fundamental. La cirugía reconstructiva y estéticas, el protocolo de atención inmediata. Además de eso, la asesoría jurídica, la atención psicológica. Contemplamos en la ley que se debe crear por parte del Estado un registro para controlar la venta al menudeo de este tipo de agentes químicos. Y aquí ya encontramos un problema. El ministerio sale a decir, no, pero es que esto es imposible porque son cerca de 10.000 sustancias. Entonces yo desde aquí hago una pregunta. Entonces, como es imposible, quedémonos quietos y permitamos que cualquier persona vaya a cualquier ferretería, consiga el producto como quiera, al precio que quiera, salga y cause el daño y no hagamos nada.
claramente, por ejemplo Gina, que conoce el tema porque lo vivió y el drama, si se hace un histórico en las víctimas de ataques con agentes químicos o con ácidos, se puede determinar qué clase de sustancias se han utilizado y sobre esas sustancias empezar a hacer la reglamentación o la regulación para su comercialización. ¿Por qué no empezamos por eso? Pero aquí somos negados a una realidad, entonces aquí todo nos parece que es difícil e imposible. ¿Cómo no fue difícil e imposible reglamentar, por ejemplo, la venta de sustancias para producir alucinógenos en Colombia? Eso sí lo hemos podido hacer. ¿Por qué en este caso nos parece tan difícil? Este fue uno de los argumentos, y déjeme decirte, Fabiola, por los cuales este proyecto de ley, que hoy es ley de la República, se hundió en el Consejo de Bogotá, porque a muchos les pareció que el proyecto era ilógico tratar de regular el mercado de este tipo de agentes químicos. Pero yo aquí me resisto y me opongo a eso. Y hay otro tema sobre el cual quiero hablar de la 1639 que no se está cumpliendo. Y es la obligatoriedad que tienen los hospitales y las clínicas, que una vez reciban a una víctima atacada con un agente químico o con un ácido, deben denunciar ante la autoridad judicial correspondiente. ¿Para qué? Para que las autoridades de oficio inicien la investigación correspondiente. ¿Por qué de oficio? Porque muchas veces las víctimas no denuncian. ¿Y saben por qué? Por temor a su agresor, porque el agresor la sigue intimidando, la sigue amenazando a ellas o a sus familias. Entonces, si el centro hospitalario, que es el que recibe como primer respondiente a una víctima, no informa de esto, pues simplemente le dan el tratamiento, pero no se conoce por parte de las autoridades, y por eso el subregistro tan grande que tienen. Y el otro tema, que es un tema que lo dijo la doctora Vivian Morales, es que en Colombia, frente a los ataques con ácidos, no ha habido reacción. No ha habido reacción, ha habido ineficiencia por parte de las autoridades judiciales, porque los agresores no han sido capturados, porque los agresores saben que aquí simplemente asiste la denuncia, no son con la efectividad que se quisiera, privados de la libertad, y si de manera oficiosa la autoridad inicia la investigación, fácilmente puede detectar quiénes son, porque eso de que son desconocidos no es tan cierto. Se conocen quiénes son los agresores. Lo que pasa es que la víctima, por temor, se calla, pero si se hace un buen proceso de investigación por parte de las autoridades, seguramente que tendríamos cifras más contundentes que mostrar frente a sentencias ya condenatorias. Quiere decir entonces que estamos frente a un hecho de impunidad. Sí. Con esto terminamos este bloque y nos vamos a comerciales. Entendimos que no se podía crear una política pública frente a estos ataques solo desde el punto de vista penal, y por ello ordenamos medidas de prevención, por ejemplo, para el control de la venta de ácidos, medidas de atención de tipo psicosocial, atender a la víctima que queda no solo con una cicatriz en la cara, sino con una cicatriz especialmente en el alma. Entonces el Estado tenía que acompañar la recuperación psicológica de la víctima. Obviamente esta ley tiene que ser reglamentada y tiene que ser el gobierno, a través del Ministerio de Salud, quien señale cómo se va a desarrollar la voluntad que el legislador tuvo en su momento. Desafortunadamente, el ministro de Salud no lo hizo. No le busquemos mayores explicaciones a esta falta de acción frente a un tema que hoy vuelve a estar en los primeros puntos del orden del día de la agenda nacional. La explicación es muy sencilla. El ministro de Salud está bastante despistado en su cartera. En Colombia tiene que ocurrir que agredan a una persona en particular de cierto estrato social, de cierta visibilidad pública, para que las cosas comiencen a marchar. Cuando a cientos de mujeres las atacan y son de estrato popular, son personas anónimas, no hay una preocupación gubernamental por estos graves problemas. Así que, por supuesto, aquí estaba una nueva manifestación de la desidia, de la falta de voluntad para respetar, hacer respetar a la mujer, su integridad, sus derechos, su dignidad. Y, por supuesto, este es un asunto que muestra el nivel de descomposición en el que está nuestra sociedad, lamentablemente. El ataque con ácido no surge de una furia de un momento a otro. Un ataque con ácido tiene que prepararse, tiene que ir y conseguir el ácido, y desde que está consiguiendo el ácido sabe para qué lo va a usar. Tiene que esperar a la víctima, tiene que
como dicen los viejos, atalayarla y en algún lugar le eche el ácido. O sea, hay todo un ejercicio de preparación de ese delito. A mí me parece una falta de preparación de la juez que diga que una persona que haga todo eso no es un peligro para la sociedad, pero no es un problema de norma, es un problema de nuestros operadores de justicia. Bueno, entramos con la segunda parte de la conversación telefónica con la periodista marroquí Saida Boudakhia, así que la escuchamos. El movimiento de mujeres, ¿qué está haciendo en el mundo árabe para poner fin a esta situación de violación a sus derechos? Por ejemplo, en Marruecos han cambiado este artículo 475. Hace 2 años el Parlamento, las mujeres hicieron mucha presión, las asociaciones de mujeres presionaron al gobierno y a los poderes jurídicos para que cambie este artículo. Y lo consiguieron poniendo 30 años de cárcel a los violadores. Es decir, que el cambio sí está, pero todavía seguimos. Perdóname. Sí. Prueba de esta violación de las leyes a las chicas, a las mujeres. Este mes, a principios de este mes, por ejemplo, Irak pretende legalizar el matrimonio con niñas. Es decir, que las niñas de 9 años pueden casar. Y es un borrador de ley que está en discusión en el Parlamento, en las Cortes. Otra violación de las leyes, pues lo que pasa en Jordania y Palestina también, que son los crímenes de honor, es decir, una violación al cuerpo y la vida de las mujeres en nombre del honor, es decir, que las comunidades conservan o depositan el honor de la familia en las mujeres, y una vez las mujeres intentan pues como todas las chicas del mundo tener un amigo, un novio, estos les considera adúlteras y se producen a matarlas quemándolas o de mil maneras. Saida, nos dejas con escalofrío, pese a que ya conocíamos esta realidad en el mundo árabe islámico. Quisiera hacerte una última pregunta, y es, te decía inicialmente que en Colombia ha aumentado el número de mujeres víctimas de los atentados con ácido, desfiguran su rostro, parte de su cuerpo. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación? Yo creo que es una situación de las más crueles del mundo que existe. Pienso que no puede el machismo ir más allá de esta práctica. Bueno, no Saida, dejan de ser crueles también. Agradecemos mucho tu información, tus aportes, el ponernos un poco al día sobre la violación de los derechos de las mujeres en el mundo islámico, en el mundo, parte del mundo árabe. Muchas gracias a Saida Boudakhia, a su vez integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Gracias a ustedes de darme esta oportunidad. Bueno, como podemos escuchar y como hemos podido ver, realmente la situación, la violación de los derechos a las mujeres es en el mundo. Aquí fuera de micrófono tú me comentabas algo y comento antes que entramos en el tercer bloque, y yo creo que podemos ir pensando en dejar algunas conclusiones. Si quieres comentar en voz alta con micrófono. Claro que sí, que yo creo, te estaba comentando a Fabiola, que en otros países del mundo esta clase de sucesos que han pasado con la vida y el cuerpo de las mujeres ha generado no solo el rechazo social, sino la movilización social y del Estado, y lo que se ha creado es una jurisdicción especial
de la justicia, del sector justicia, para atender todos los crímenes basados en género. Yo sí creo que nosotros tendríamos que dar un salto cualitativo en términos de la justicia para que podamos tener una legislación, pero no solo una legislación, sino como lo decía uno de los senadores, nosotros tenemos un grave problema con los operadores judiciales porque los delitos se tipifican de manera inadecuada, no se aplican las sentencias que están indicadas en la norma, se justifica en las mismas sentencias. Hemos tenido casos atroces de sentencias judiciales que dicen que una menor de edad se sedujo a un adulto en el tema de abuso sexual. Entonces yo sí creo que tendríamos que pensarnos seriamente desde el Senado la posibilidad de crear una jurisdicción especial para el tema de justicia, sobre todo de crímenes basados en esa diferencia, basados en el género, para que podamos tener muchas de las dificultades que tenemos y de la razón por la cual las mujeres no denuncian la violencia es porque la hemos tipificado como violencia intrafamiliar. Cuando no ocurre solo en el ámbito de la familia, sino que ocurre en el espacio público, en todos los escenarios. Entonces yo creo que la dimensión de lo que estamos viviendo con esta clase de ataques, pero también el hecho de que en Colombia cada 3 días sea asesinada una mujer, el hecho de que tengamos los índices que tenemos de violencia y de agresión en los ámbitos, agresión física. Hoy el secretario de Salud en un evento que hubo hoy de una campaña de cero tolerancia contra la violencia, metámosles goles a la violencia y al cáncer, nos hablaba de 38.000 casos que tiene la Secretaría de Salud identificados el año anterior de violencia física contra las mujeres. Creo que son cifras y números muy fuertes que darían todo el sustento a que hagamos una modificación en el sistema de justicia de este país y podamos tener esa jurisdicción especial para atender la violencia contra las mujeres. Esta semana se presentó un caso en España y una mujer fue agredida específicamente con ácido y esta semana fue condenado el muchacho que la agredió, que era colombiano, a 13 años de cárcel, y a la pareja de ella, que fue el autor intelectual, el autor intelectual, 18 años de cárcel. O sea, y eso realmente me parece que también nos va dando pistas a nosotros aquí en Colombia, también de qué es lo que tenemos que hacer. Gina, si tuvieras que hacer una conclusión como realmente debes hacerlo, ¿qué concluirías tú con respecto a todo lo que hemos hablado en este panel? Yo sigo hablando desde mi tristeza, desde lo que veo, porque lo he vivido y porque lo escucho. Sí, continúa. Lo escucho y lo vivo todos los días en los rostros y en las voces de las mujeres que llegan a la Fundación Reconstruyendo Rostros y por supuesto a la Secretaría de la Mujer, de todas sus tragedias, de todo el dolor, de toda la victimización de la que siguen siendo víctimas por parte de un Estado indolente. Yo pienso que tendríamos que partir desde desnaturalizar lo que ha sido la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Como bien lo decíamos ahorita, las cifras son alarmantes, pero es que en eso es lo que nos hemos convertido las mujeres, en cifras, en casos, y entonces es el caso 1, el caso 2, el caso 1000, y pues tristemente no es así. Nosotras tenemos un rostro, a pesar de las situaciones o de las secuelas que hayan dejado esto, pero seguimos teniendo un rostro y seguimos teniendo derechos, y definitivamente pienso que el día que se desnaturalice y el día que el Estado deje de ser tan permisivo con todo este tipo de agresiones, y que también el Estado y el gobierno nacional se dé cuenta y se salga de esa burbujita de cristal en la que viven, porque qué día se escuchaba en la Comisión Segunda del Senado en el debate donde decían que en Colombia no había un solo caso de impunidad. Realmente uno se queda, oye, entonces ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde vivo? ¿Qué ha sido todo lo que ha pasado que conmigo y que con todas las mujeres que conozco, no solamente víctimas de agresiones con agentes químicos, sino víctimas de toda la clase de violencias que existen contra la mujer? Hay mucha impunidad. También escuchaba decir cuando decíamos que en la mayoría, porque no solamente hay 4 casos judicializados de los 900
Que se conocen. Que se conocen y nos decían qué extraño, que, o sea, yo miraba y decía, esta gente tiene que realmente salirse, y les hice la invitación a que se salgan de esa burbujita y realmente salgan a las calles y escuchen a las mujeres y miren cuál es la problemática que realmente están teniendo, cuáles son sus derechos vulnerados y qué hay que hacer para que todas estas situaciones cambien. Entonces, mira, yo más que desde el rencor y tantas cosas que afortunadamente no lo tengo y eso es lo que me ha permitido de alguna manera seguir adelante, pero sí desde el corazón digo que qué tristeza vivir en una sociedad donde cada vez somos... Disculpa, vamos un minuto a una pausa y regresamos. Sandra, así de una manera muy cortita, muy sintética, ¿con qué mensaje nos dejas? Que tenemos que seguir trabajando desde la Bogotá humana, pero también desde todos los ámbitos de la sociedad, en la justicia. Justicia integral, con verdad, con reparación integral para las víctimas, que nos permita acabar con esta violencia, con este delito, porque son delitos. Representante de Gloria Estela. La ley 1639 fue un gran avance. Le corresponde al gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, reglamentarla. 9 meses después es una vergüenza que no lo haya hecho. Pero nos queda un sinsabor. Es que el delito no puede seguir siendo calificado como lesión personal. Tiene que ser un delito autónomo para que haya penas ejemplarizantes de 45 años como mínimo de prisión. Y aquí esperamos que no nos vayan a dar el argumento que nos dieron la primera vez, que es por el hacinamiento carcelario, que por la crisis penitenciaria, que el gobierno, en vez de salir a hacer anuncios mediáticos aprovechando la grave situación de una mujer o 2 o 3 o 4 que han sido atacadas, reaccione, ponga a sus ministros a trabajar y que apoye esta iniciativa que ya fue radicada. Cortito. No necesitamos solidaridad, y eso lo digo para nuestro gobierno nacional. Nosotros necesitamos hechos concretos, necesitamos que exista justicia y que dejen de ser permisivos. Como escuché a nuestra primera dama y a nuestro querido presidente, que nos conocen, que nos apoyan, pues yo los invito a que realmente nos conozcan de nuestras problemáticas y que nos apoyen. Solidaridad no la da todo el mundo. Yo todos los días doy solidaridad, igual como lo damos acá, pero de ustedes necesitamos un poquitico más que la solidaridad. Gracias. Bueno, ni reina ni cenicientas, termina hoy este especial. Agradecemos a los televidentes que nos han acompañado, a los y las televidentes, indudablemente. Es una hora difícil para sentarse, escuchar estos temas, pero realmente el llamado mayor es a la sensibilización, al compromiso, a terminar con esta lacra que se llama violencia contra las mujeres y decir un no a la impunidad. Buenas tardes. Nosotros como movimiento y como grupo de hombres que estamos cuestionando todo este sistema patriarcal y machista de comportarnos los hombres, denunciamos y rechazamos todo este tipo de prácticas, todo este tipo de actos. Pero digo, seguirán siendo cada vez más, lamentablemente, si también el sistema de familia y el sistema de educación no se pone en la tarea también de transformar radicalmente los paradigmas de masculinidad desde donde los hombres nos estamos pensando como hombres. Estamos creciendo hombres en un sistema patriarcal o machista pensando que las mujeres son nuestra propiedad, pensando que con las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana, pensando que los hombres somos dueños de los cuerpos de los hombres. Eso y de esa idea no nos están desmontando el sistema educativo. Yo diría que el sistema educativo es cómplice de lo que viene ocurriendo en este momento con las mujeres. Es cómplice en tanto hace caso omiso en las clases, en todo el sistema educativo en general, para poder desmontarnos a los hombres de esos paradigmas, de esas maneras de pensar, de esas mentalidades patriarcales y masculinas tradicionales. Y llamamos como movimiento de hombres a que también los papás, las mamás empiecen a criar hijos desde una lógica diferente de masculinidad e igualmente de feminidad. Mujeres empoderadas en sus derechos,
privilegios, hijas que pueden reclamar y pueden reivindicar sus necesidades, sus derechos, y hombres, hijos que por ninguna manera, por su cabeza, no les pasa la idea de maltratar, no les pasa por la cabeza la idea de abusar, de meter la mano en el Transmilenio, de abusar de ningún tipo contra las mujeres.